En el versículo 6 dice: reconócelo, o sea, a Dios, a Jehová en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. La palabra yashar, hebrea, es hacerlo derecho, pero tiene una connotación más directa. Está diciendo que Él dirigirá tu camino, dirigirá tus pasos. Este proverbio entonces, y los versículos 5 y 6 en particular, son promesas preciosas para los cristianos que quieren saber y hacer la voluntad de Dios en cada aspecto de su vida. Dios quiere que conozcamos, oiga, y no solamente que conozcamos, sino que hagamos su voluntad. Recuerde que Dios sabe todas las cosas. Y a veces decimos: pastor, ¿cómo puedo saber la voluntad de Dios? Mire, este no es el mensaje, pero asegúrese de que su corazón es derecho delante de Dios, porque ¿cómo Él le va a revelar su voluntad si Él ya sabe que usted no está dispuesto a hacerla? Él está deseoso de revelarnos su voluntad. Ve Efesios 5, deje una seña en Proverbios 3 y vamos a Efesios 5. Versículos del 8 al 10. Efesios 5, versículos del 8 al 10. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Comprobando, ¿qué dice, hermanos? Lo que es agradable ¿a quién? Al Señor. O sea que Dios quiere que en Cristo andemos haciendo lo que es agradable al Señor. Véame acá. El título o el lema de todo el año en nuestra iglesia es viviendo con propósito. Cuando hablamos de sabiduría, ¿cómo puede entrar la sabiduría de Dios? Se nos hace un poco complicado porque pensamos que de alguna manera es algo místico. Pero Dios no trabaja así. Dios, hermanos, quiere mostrarnos, enseñarnos su voluntad para que nosotros hagamos lo que es agradable a Él. Nos habilita porque de por sí, de primas, entrando ya nos dio el Espíritu Santo. Y ahorita voy a entrar al mensaje, pero ya nos dio su palabra también. Entonces quiere decir que hay ciertas cosas o ciertas condiciones que debemos reunir antes de que Dios dirija nuestros caminos. Es increíble, hermanos, cómo Dios, el camino que vamos a tomar, oiga esto, cuando tenemos esta sabiduría, la que le voy a enseñar, Él te endereza el paso, te lo pone, así va a ser, ahí te vas a ir y todo te va a salir bien. Y es una seguridad que no se la da a nadie. Es algo que no lo puedo explicar. Simplemente tú sabes que esto es lo correcto y lo voy a hacer. Quizás para que me entienda, usted dice: tengo el presentimiento y estoy seguro que así va a ser. Pero no me puedo ir por presentimientos. ¿Cuántos entienden eso? Solo lo dije para que me entendiese qué estoy tratando de explicarle. Pero es algo que el Señor te lo va a mostrar. El Señor te va a hacer el camino derecho. Primeramente, regresemos a nuestro proverbio capítulo 3. ¿Qué puedo hacer, pastor, para poder tener esa sabiduría de Dios? 4 cosas, hermanos. 4 cosas seguras. Número 1, escuchar a la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios. La voluntad de Dios se encuentra en la palabra de Dios. Hermano, mire. Véame acá. Voy a decir esto con mucha cautela, pero lo voy a decir. No más para que me entienda. ¿Por qué es que buscamos consejería bíblica? ¿Por qué buscamos la opinión del pastor? Porque queremos que él me diga a mí lo que tengo que hacer. Porque nosotros nos hemos hecho haraganes. Porque, hermanos, tenemos la palabra de Dios.
De todas maneras, se supone que si va a ser consejería bíblica, los consejos que yo le dé tienen que ser basados ¿en qué? En la palabra de Dios. Y usted no tiene sabiduría porque no escucha a la palabra de Dios. Ahí está. Mire Colosenses 1:9. Después deje la seña ahí porque vamos a regresar. Colosenses 1:9. Dice, por lo cual también vosotros, desde el día, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia, ¿qué, hermanos? Espiritual, versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo, oiga, en el conocimiento de ¿quién? ¿Cuál es el libro que nos habla de Dios? Creemos que este libro que usted tiene en su mano es la palabra de Dios. Y soy llamado a hacer su voluntad agradable, conociendo a Dios. Y qué mejor que meterme a la palabra para conocer a Dios. Versículo 1 de Proverbios 3. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Fíjese la promesa, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas, ¿qué dice? En la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Ahí en el contexto está diciendo que no nos olvidemos de la ley de Dios. Debemos de conocerla, guardarla. No solo está hablando de la mente, está hablando, hermano, de lo más profundo de tu ser. Dice el corazón. Debemos de guardarla, recordarla, considerar la palabra de Dios. Debemos de pedirle, hermanos, míreme acá. Agarre esto, por favor. Es una obra divina, créalo. Debemos de pedirle al Espíritu, a Dios, que use su Santo Espíritu para que escriba la palabra de Dios en nuestros corazones. Que se convierta en su ADN. Y eso no sale en una predicación o porque tiene un gran maestro de la Biblia. Tiene que ser una obra del Espíritu Santo de Dios. Segunda de Corintios. Segunda carta a los Corintios. Capítulo 3. ¿Estamos ahí? 3:1 dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas, ¿sois qué? Vosotros. Escritas ¿dónde, hermanos? En nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois ¿qué? Carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, léalo conmigo, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. Es más que solamente una lectura pasajera. Es más que solamente en la mente conocer la palabra. Yo me admiro de personas que conocen la Biblia, predican la Biblia, hablan mucho de la Biblia, pero no viven la Biblia. Qué triste. Debemos de recibir la palabra en cada oportunidad que tengamos, hermano, en la clase bíblica, en los servicios de la iglesia, mediante la lectura de la palabra de Dios. Mientras mejor conozca su Biblia, mejor conocerá la voluntad de Dios para su vida. Métase a la Biblia. No se conforme con la clase, con la lección. Y mire, cada pastor, aunque usted no crea, se esfuerza por tener una lección, por enseñar una clase. Y uno anda buscando qué más le puedo sacar para enseñar a mis hermanos. Pero la verdad es, todavía hay unos sonsos que dicen, a mí no me enseñó nada.
pues tienen que estar muy duros sus corazones. Porque mínimo ahorita ya fuimos a 3 versículos. o 3 pasajes. Más el Proverbios 3 ya son 4. ¿Ya aprendió algo? Ya guardó algo en su corazón que diga: esto lo voy a hacer, es verdad, yo necesito leer la Biblia, grabar la palabra de Dios, pedirle a Dios que la grabe en mi corazón para que yo piense la palabra, viva la palabra y nada salga de mí que no sea basado en la palabra de Dios. Satúrese de la palabra, escúchenla. Eso es lo primero que tiene que hacer si quiere sabiduría de Dios. Es que no solamente en bíblico, es lógico. Si yo me junto con alguien y andamos hablando de cierta manera, después yo voy a andar hablando como él o ella. Si yo me meto a la Biblia y leo la Biblia y guardo la Biblia, no que sea un fanático religioso, pero voy a hablar lo que está de acuerdo con la Biblia. Y entonces cuando mi mente está entrenada de acuerdo a la Biblia, cuando voy a tomar una decisión, sé lo que la Biblia dice sobre cada cuestión. Escuche la palabra. Segundo, obedezca la palabra. Santiago decía: no sean solamente oidores, sino que hacedores. Nuestro proverbio ahí, Proverbio 3:5, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, oiga, y no te apoyes en tu propia ¿qué? Quiere decir que si el contexto está hablando de la Biblia y no olvidarse de la ley, no confíes en lo que tú piensas, pero fíate en lo que Dios dice en su palabra. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Y qué hará Él? Enderezará o hará derecha tus veredas. No seas 7. ¿Qué dice? Sabio ¿en qué? En tu propia opinión. ¿Qué debemos de hacer? Temer a Jehová y apartarnos del mal. ¿Por qué? Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Versículo 9: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Eso quiere decir, hermanos, que hay que dar ofrenda. Hay que darle tiempo a Dios. Es que, hermano, mire, cuando hablamos de ofrenda pensamos que solo es dinero. Ofréndale tu cuerpo, ofréndale tu tiempo, tus talentos. Amén. Sí está hablando directamente ahí de dinero, pero hay muchas más cosas que debemos de honrar al Señor con los bienes que Él nos ha dado. Amén. Versículo 10. ¿Qué pasa cuando yo le honro a Él? Serán llenos tus graneros con ¿qué, hermanos? Abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Hay una promesa, óigame, de bendición espiritual. Pero primero obedece. Hónrale. Eso es lo que está diciendo. Yo no quiero enfatizar el dinero, quiero enfatizar la obediencia. Porque antes de Dios querer nuestro dinero, quiere nuestro corazón. Y cuando Dios tiene nuestro corazón, tiene nuestro dinero. Y Él dice: yo te voy a dar, no te preocupes. Pero cuando yo regreso a mi mensaje, estoy dispuesto a obedecer a Dios, Él me va a mostrar su voluntad. Porque Él conoce mi corazón antes de que yo incluso le pida o le pregunte sobre qué debo de hacer. Él ya sabe, Él está dispuesto o dispuesta a obedecerme. Entonces le voy a mostrar cuál es mi voluntad. Muchos conocen la voluntad de Dios, pero no la hacen. Y si lo haces demasiadas veces, donde ya Dios te lo mostró, pero no lo hiciste, ¿por qué Dios te tiene que mostrar más su voluntad? Si ya sabe de antemano que no lo vas a hacer. Si en verdad confiamos en Dios, le obedeceremos. Podemos pensar que nuestra sabiduría es suficiente, pero usted y yo sabemos que no lo es. Necesitamos la sabiduría de Dios. El versículo 5 ahí donde dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, no enseña que los cristianos deben dejar de pensar y considerar los hechos para tomar decisiones. Dios espera, hermanos, aunque usted no lo crea, que usemos nuestros cerebros. ¿Y qué es lo que quiere entonces? Quiere decir que no debemos confiar en nuestras ideas,
y nuestra propia sabiduría. Debemos de pedirle a Dios que nos dirija. Santiago 1:5 dice eso. Si alguno está falto de sabiduría, pídele a Dios, el cual da sin reproche y ¿qué más? Abundantemente. Debe haber una disposición para obedecer el primer paso para conocer la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Vaya ya a Juan 7:17. No iba a ir, pero mejor veamos la Biblia. Juan 7:17. Qué tremendo este versículo, hermanos. Si no lo tiene marcado, márquelo. El que quiera hacer, ¿qué, hermanos? La voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. No lo voy a usar en el sentido estricto del pasaje, pero hay un principio. Hay un principio ahí. ¿Cuál es el principio? Dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá. Quiere decir que hay una disposición de antemano, una disposición del corazón anterior a conocer su voluntad. Cuando el Señor le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, Dios ya sabía que lo iba a hacer. Si no, ¿por qué se lo pide? Hubiera quedado Dios en vergüenza. Pero el hombre agarra a su hijo confiando en Dios, en obediencia. El hijo le pregunta, papi, vamos al sacrificio, pero ¿dónde está? Génesis 22. ¿Y qué dijo él? Dios se proveerá de un sacrificio. Y sin embargo, lo pone, levanta el cuchillo para sacrificarlo. Y Dios dice, no extiendas tu mano. Y mira hacia un lado y ahí está el cordero. O el carnero. ¿Están conmigo, hermanos? Pero Dios ya sabía que el hombre estaba dispuesto a obedecer. Entonces escucha la palabra, obedece la palabra. Número 3, son 4 nomás. Tenemos que aprender a someternos a la palabra. Proverbios 3, 11 y 12. ¿Están ahí, hermanos? No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. Ni te fatigues de qué, hermanos, de su corrección, porque Jehová al que ama, ¿qué hace? Castiga, como el padre al hijo a quien quiere. ¿Sabe qué he encontrado yo hoy en día, hermanos? ¿Por qué cristianos, por qué adultos y jóvenes se salen de la voluntad de Dios? ¿Sabe qué es lo que he encontrado? Se cansan de hacer lo correcto. Estoy hasta aquí. De nuestra iglesia lo han dicho, y yo tengo 32 años de ministerio, 26 años pastoreando esta misma iglesia. Entonces no estoy pensando en alguien en particular, es algo que yo he oído generalmente, hermanos. Es que esa iglesia es muy estricta. Es que requieren demasiado de uno. Y los pastores jóvenes, cuidadito, ellos mismos se cansan del yugo que pone la palabra de Dios. Cuidado con los predicadores jóvenes, porque se cansan de la sabiduría de Dios y creen que saben más que Dios y quieren hacerlo a su manera y defienden estupideces. ¿Alguien está conmigo? Porque se cansan de la corrección del Señor. Pero dice la Biblia que Jehová al que ama castiga. No nos cansemos, hermanos, de obedecer a Dios. Sométase a la voluntad de Dios. Es buena, es saludable, produce gozo. Porque cualquier desobediencia produce una falsa libertad. Y terminan siendo esclavos del pecado. Buenas noches. Algunas veces Dios tiene que disciplinarnos para traernos a su perfecta voluntad, hermanos. ¿Quiere que se lo muestre? Vaya a Hebreos. Estamos diciendo que la palabra, ¿no? 12:5.
Alguien me dijo sobre un asunto y yo le dije, mira, cuando era niño pensaba como niño, actuaba como niño y me comportaba como niño. ¿Alguien está aquí? Y estaba hablando con un hermano esta semana también. Y hermano, le digo, no se trata de los gritos y el dinamismo. Se trata de la sobriedad que debe haber en la palabra de Dios. Porque no venimos aquí a buscar entretenimiento. ¿Alguien está aquí? Hebreos 12:5. ¿Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él? Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, ¿está conmigo? Entonces, ¿sois qué? Bastardos y no hijos. ¿Qué palabra más fuerte? O sea que, mire, hermano, no se canse de someterse a Dios. O sea, sígame, escucho la palabra, obedezco la palabra y me someto a la autoridad de Dios. Y porque estoy sometido a la disciplina y a la autoridad de Dios, soy obediente. Pero si me canso de la disciplina, ya no queremos el yugo de Dios y su palabra, dice, está ya equivocado, porque entonces ya no eres hijo, eres un bastardo. Porque Dios a quien ama disciplina. Versículo 9. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales. ¿Qué hacían, hermanos? Nos disciplinaban. ¿Y qué hacíamos? Los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus? ¿Y qué? Viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaron como a ellos les parecía. ¿Usted cree que ellos le preguntaban a la escuela pública cómo debían de disciplinarlo? Pero este es Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos ¿de qué? De su santidad. Versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de qué. Hermano, mire, no insulte a Dios. Dios dice, yo sé que se cansan, yo sé que no les gusta. Y dice Dios en su palabra, yo sé que la disciplina en el momento presente no produce gozo. Sígame. Sino tristeza. Lea conmigo. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ¿qué? Ejercitados. Véame aquí. ¿Cuántos de sus padres lo disciplinaron? ¿Cuántos lo disciplinaron cuando eran niños y cuando eran adolescentes? ¿Cuántos se enojaron contra sus padres? ¿Cuántos dijeron, odio a mi papá, odio a mi mamá? Yo no. Mi mamá está aquí. Quizás no odiabas a ellos, pero odiabas que te castigaran. Ahora, ¿cuántos ahora que ya son grandes dicen, gracias a Dios que mi papá y mi mamá me disciplinaron? Mira, hasta con emoción dijeron, amén. Pero en el momento no te gustaba. ¿Por qué nos cansamos de la disciplina del Señor? Por eso no te puede mostrar su voluntad. Si nos sometemos a Dios, óigame, agarre esto, Dios lo convertirá en bendición. Amén. No nos cansemos. Hace poco oí de una jovencita que se rebeló porque se cansó. Se cansó. Yo digo, si son jovencitos están cansados.
Estamos a punto de celebrar 50 años de ministerio. Y hermano, no para echarle flores a la hermana, pero la hermana Virginia ha estado aquí 50 años. Y ustedes han faltado más que ella. En 2 años que tiene viniendo a la iglesia. En 10 años que tiene en la iglesia. Hasta nerviosos se pusieron ya. Digo eso, no, como digo, no para echarle flores a la hermana, pero piense conmigo. 50 años. Y no se cansa la hermana. Los hermanos que vienen temprano, ¿quiénes son los primeros que están ahí? Claro, llega su tiempo donde no pueden venir a todos los servicios. También a usted le va a llegar ese tiempo. De eso predicaba el pastor Salvador Flores, ¿verdad? Vaya tiempo, usted no va a poder hacer todo, pero mientras pueda, séale fiel al Señor. No se canse de Dios, de la iglesia, de su disciplina, de tener que ir al servicio, tener que ir a ganar almas. No se canse de orar, no se canse de servir a Dios. Y Él le va a ir mostrando su voluntad. No se salga de la voluntad de Dios porque se cansó. Y por último, hermanos, palabras muy dulces para muchos de ustedes. Hay que atesorar la palabra. ¿Qué es la palabra de Dios para usted, hermano? Hay que atesorarla. Algo precioso, algo hermoso. Versículo 13. Bienaventurado el hombre, feliz, dichoso el hombre que haya la sabiduría. ¿Y que obtiene qué? La inteligencia. Porque su ganancia, léalo conmigo, es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino, más preciosas que las piedras preciosas. Y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Está hablando de la inteligencia, la sabiduría. Versículo 16, lean los jóvenes. Largura de días está en su mano derecha, y en su izquierda riquezas y honra. Gloria al Señor. Una promesa de vivir largos días y con riqueza en las manos para disfrutar esa vida que Dios le da. Eso es lo que yo le pido al Señor, ojalá que me lo conceda. ¿Qué le pide, pastor? Vivir muchos años, pero con vigor, con energía, con salud para servirle. Amén. Y que tenga plata para disfrutar esos días. Y dice Dios, pues, hey, escucha mi palabra, obedece mi palabra, sométete a mi palabra y no te canses. Atesora la inteligencia y la sabiduría, y yo voy a cuidar de ti. Te voy a dar largos días y te voy a dar riqueza, porque la inteligencia y la sabiduría es mejor que todas las riquezas. Mateo 6:33, ¿qué dice? Mas buscar primeramente el reino de Dios, y ¿qué más? Su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. Vendrán por añadidura. Amén. Eso es bueno. Amén. Poner a Cristo primero. Vea el versículo 21 al 26. Incluso el 18 no lo leí, tenía que leerlo. Discúlpeme. Proverbios 3:18, ¿está conmigo? El 17, sus caminos son caminos, ¿qué, hermano? Deleitosos. Y todas sus veredas, paz. Ella, hablando de la sabiduría, es árbol de vida a los que de ella echan mano. Otra vez, y bienaventurados son los que la retienen. Si usted está bobeando ahorita, usted no va a obtener nada. Versículo 21. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley. ¿Y qué más? Y el consejo. Y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino, ¿cómo, hermanos? Confiadamente.
¿Y tu pie qué? No tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Versículo 26, leámoslo juntos. Porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Las bendiciones que vienen a los creyentes que permiten que la palabra dirija sus sendas son súper extraordinarias, porque no vienen de uno, vienen de Dios. ¿Por qué? Porque estoy en el camino de Dios. No se canse. No se canse. Sus caminos son deleitosos, hermano. Hermanos, la palabra de Dios debe controlar cada parte de nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo. Por eso es que cometemos tantos errores. No podemos vivir con dos sabidurías. Tenemos que vivir bajo la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que viene de Dios. Pero muchos de nosotros todavía nos rebelamos y queremos hacer lo que nosotros queremos, en lugar de decir: Señor, ya estuvo, sabe, mi sabiduría no funciona. Ayúdame a someter mi sabiduría a tu sabiduría. Versículo 5 y terminamos. Fíate de Jehová de todo tu corazón. No le des 30, 40, 50, 60% al Señor. Dale el 100%. Todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Él hará derecha tus veredas. Por eso dice que los caminos del Señor son deleitosos en el versículo 17. Porque cada paso que damos está en la perfecta voluntad de Dios. Y solo haciendo 4 cositas: conociendo su palabra, obedeciendo su palabra, sometiéndonos a su palabra, y míreme acá, atesorando la palabra, amando la palabra de Dios. Hermano, mire, que se pueda decir de usted y de mí: ese hombre, esa mujer, amaba la Biblia, amaba a Dios, amaba a su iglesia, amaba a su esposa, amaba a sus hijos, amaba al ministerio que Dios le había dado, pero todo dependía de un amor tan grande que tenía por la palabra, que llegó a conocer a Dios tal y como es. Y por eso tuvo un amor profundo, oiga, hacia Dios. Y cómo Dios dirigió sus pasos. Quiera Dios, hermanos, que las palabras que se han compartido no sean en vano. Atesórela. Oremos.